En la oscuridad, tus manos la esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy tendremos un tema muy especial: cómo obtener salvación y vida eterna. Como siempre, primero leeremos la Palabra del Señor y luego oraremos. Dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan capítulo 3, verso 16. Ahora oremos. Padre Celestial, permítanos abordar este tema importante para nuestra vida y que a veces como seres humanos la soslayamos porque se nos ha vendido, se nos sigue vendiendo la idea de que la vida después de esta vida o en el más allá no existe. Sin embargo, su palabra es clara en ese sentido y en esta noche permítanos dilucidar esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué este tema? Porque la muerte es la experiencia de todo ser humano. Y todos estamos en la fila de esta experiencia. Más tarde o más temprano, todo ser humano tiene que enfrentarse a esta realidad. Entonces es cuando surge la interrogante. ¿Hay vida después de la muerte? Y aunque muchos traten de ocultar su innato presentimiento de una vida más allá de esta, no queda duda que abiertamente o con fachada de incredulidad, el ser humano se enfrenta cada día a la incertidumbre del más allá. La psicología y sociología encuentran que este tema es natural en el ser humano a través de su historia. Veamos algunos puntos que muestran esta verdad. 1. Hay algo innato en el ser humano que le hace creer que hay algo más allá de esta corta existencia. 2. Todas las doctrinas religiosas lo admiten y lo enseñan. 3. La estructura injusta de este mundo exige que debe haber un juez que haga justicia y reivindique los valores, dando a cada uno lo que es justo. No puede quedarse sin su paga el perverso, el terrorista, la mafia, el explotador, así como el que ha tenido una buena conducta. 4. El acontecimiento más grande de la historia muestra de un hombre que vino a enseñar esta verdad y mostró con hechos y vida propia que hay vida después de la muerte. Y ese es Jesucristo. Esto muestra que de alguna manera debemos estar preparados para esta realidad. Pues si en verdad existe vida después de la muerte, mejor que nos preparamos para enfrentarla y asegurarnos el lugar correcto. Aún a aquellos escépticos de esta confrontación deberían prepararse para el supuesto caso de que existiera, pues no habrá perdido nada. A cambio podría lograr estar preparado si la hay. Si esto es verdad, ¿qué está haciendo el ser humano para esta confrontación? Pues, esta es una doctrina que en teología se la conoce como soteriología, y es la doctrina que trata de la vida eterna, de felicidad después de la muerte física, librándonos de una muerte eterna o castigo eterno. Para Pablo, el gran predicador y apologeta cristiano, la prueba de una vida después de la muerte está en la resurrección de Jesucristo, su Señor. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, no aceptaban la resurrección del cuerpo. Por ello Pablo expone que sí hay vida después de la muerte, y lo expone así. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15, los versos 12 al 14. Como dijimos, todos tenemos que enfrentarnos a la experiencia de la muerte. La perspectiva que queda es preguntarnos, si hay vida después de la muerte, ¿estoy preparado para ello? Si esto existe y lo presentimos, ¿qué estamos haciendo para esta confrontación? La verdad es muy poco. Analicemos al menos 3 plataformas masivas. La una, desde la plataforma intelectual y científica. Desde esta plataforma se hace muy poco, pues a pesar que esta lección o enseñanza sería de vital importancia, dado que se trata de la vida sin fin que se pasará en la eternidad, los científicos e intelectuales cristianos y crédulos de esta realidad muchas veces han sido ridiculizados y hasta llevados a la muerte. Sin embargo, la historia muestra que a la postre, en muchas ocasiones,
Sus ridiculizadores han buscado ayuda espiritual cuando se encuentran al borde de experimentar su muerte. Segundo, desde la plataforma religiosa. Aquí hay un problema. Cada grupo religioso muestra esta verdad, pero ha creado innumerables perspectivas que muy pocas veces satisfacen y dan seguridad a quienes las profesan. Más aún, debido a los conflictos entre ellas y de sus seguidores, vuelven escépticos a la gente que no saben a qué atenerse. Tercero, desde la plataforma del punto pragmático, es decir, la lucha práctica por la vida, hace que la humanidad en su gran mayoría esté enfrascada por sobrevivir, que no tiene tiempo para recapacitar en la vida eterna, a pesar que la incertidumbre le haga presa de culpabilidad. Por supuesto, busque en ritos religiosos, de ocultismo, etc., algo a que aferrarse para su culpabilidad. La pregunta es, ¿hay una manera de asegurarnos la vida después de la muerte? Y sabe, solo hay un ser que mostró tener poder sobre la muerte y él mismo resucitar: Jesucristo. Su paso por la historia de la humanidad fue impactante. Sus hechos de poder sobre la muerte, resucitando a muchos y finalmente él mismo presentarse vivo después de morir y ser sepultado, mostró que lo que enseñó y advirtió era verdad. Su vida, hechos y vida después de la muerte fueron fehacientemente demostrados con hechos indubitables que están plasmados en los libros y escritos de la historia, no solo en los textos del cristianismo. Pues hay más escritos sobre Jesucristo, su vida, milagros y resurrección que de cualquier otro ser en la historia. Entonces nos preguntamos, ¿qué enseñó el único ser en la tierra que mostró poder sobre la muerte? Lo primero que encontramos es que Dios nos ama y ha provisto una manera de que enfrentemos la muerte con certidumbre y seguridad. Juan lo expresó así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Jesús enseñó categóricamente que en el más allá tendremos que enfrentarnos a una condena eterna o a una salvación eterna. Dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. También dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Así que, de una manera rápida pero concisa, mencionemos lo que Jesucristo enseñó con respecto a este tema. Primero, Jesús enseñó que hay un cielo o paraíso que se puede heredar después de esta vida. ¿Sabe que en el caso del ladrón crucificado junto a él se evidencia esta verdad? El ladrón arrepentido dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Pablo corroboró esta verdad. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Segunda de Corintios, capítulo 12, los versos del 2 al 4. Segundo, Jesús enseñó que se puede obtener una vida eterna con Dios. Dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y a Marta, hermana de Lázaro, antes de resucitarle a su amigo muerto 4 días antes, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Juan capítulo 11, el verso 25. Tercero, Jesús enseñó que la obtención de la vida eterna
es gratuita por medio de la fe. Juan, hablando de la salvación de Dios a través de Jesucristo, dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y Pablo lo expuso así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Solo hay que creer y recibir con fe el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Este es el camino que Dios provee. Y 4. Jesús enseñó que no hay otro camino para ser salvo que el provisto por Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. En cuarto lugar, Jesús enseñó que quien rehúse creer se enfrenta a la pérdida de esta salvación y al castigo por sus acciones. Jesús, luego de resucitar, manifestó: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. El autor de Hebreos indica que todo ser humano se enfrenta a un juicio. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos capítulo 9, el verso 27. Pablo confirma esta verdad, manifiesta: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Así que Jesús, con su vida, hechos y resurrección, mostró que su enseñanza es verídica. Por tanto, de alguna manera debemos asegurarnos que si hay vida eterna después de la muerte, la enfrentemos preparados para no perderla. La pregunta que surge es: ¿qué debo hacer para alcanzar esta salvación? Permítame presentar unos pasos sencillos y necesarios. Primero, acepte que solo Dios, a través de Jesucristo, con su muerte en la cruz, le puede librar de la muerte eterna debido al pecado que nos condena. Recuerde que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En segundo lugar, arrepiéntase de su pasada manera de vivir sin Dios, reconociendo su pecado, y reciba por la fe a Jesucristo como su Salvador y Señor. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y también dijo: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Tercero, reciba el regalo de Dios provisto por la muerte de Jesús para darnos vida eterna y ser adoptados como sus hijos, hijas, herederos, herederas con Cristo. Juan manifiesta: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, el verso 17 en su primera parte. Así es que pase a ser parte de la familia de Dios por el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Pablo lo expresó así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y Jesús, al anunciarle el Evangelio a Nicodemo, un sacerdote judío, le aclara que este nuevo nacimiento es de Dios, por tanto espiritual. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Fácil. Pablo, al escribirle a los Efesios, les muestra el proceso. Les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Efesios capítulo 1, el verso 13. El proceso es sencillo. Ponga atención.
Primero hay que oír el mensaje del Evangelio de salvación. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. El oír el mensaje de salvación. Hay que hacerlo directamente de las Escrituras, la Biblia, o por mensajes de la radio, la prensa, predicadores, etc. Trae el que seamos redargüidos y tengamos fe para hacerlo. Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Usted debe oír el Evangelio, ponerle atención. Dios le proveerá la fe. Segundo, hay que creer en el mensaje del Evangelio por fe, desechando las obras. Dice, y habiendo creído en Él, eso es lo importante, creer en Él, creer en lo que Dios nos ofrece y no pensar que por nuestras obras podemos comprar nuestro perdón. El sistema nos ha vendido eso. Por eso Pablo dirá, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Tercero, recibir el sello del Espíritu Santo de la promesa. Dijo Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Es el Espíritu Santo en nuestra vida el sello de pertenencia y poder. Esto nos hace sus hijos y herederos de Dios. Finalmente, este proceso implica invocar con fe, aceptando a Jesús como Salvador y Señor. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Hay que aceptarlo como Salvador, por cuanto aceptamos que Él pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario, por tanto puede liberarnos del castigo eterno. Y hay que aceptarlo como Señor, por cuanto pasamos a ser parte de su reino, donde Él es quien nos cuida y gobierna. Por tanto, debemos obedecer por fe, viviendo la nueva vida en Cristo. ¿Cuándo debo hacerlo? Hoy mismo. Pues mañana podría ser demasiado tarde. Además, ¿por qué esperar o correr el riesgo? Segunda de Corintios en el capítulo 6, el verso 2 dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Isaías en el capítulo 55, los versos 6 al 7 manifiesta, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y quizás alguien pregunta, oiga, ¿y qué del bautismo? ¿Necesito bautizarme para salvarme o no? Dijo el Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Note que dice, si no creyere será condenado. Se exceptúa el bautismo. Por tanto, el bautismo no salva, pero es un mandato de obediencia y demostración de fe en Cristo. El bautismo indica un testimonio público, exterior del cambio, de la transformación hecha en la vida del creyente por el poder de Jesús a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Por tanto, todo el que cree debe ser bautizado, no para ser salvo, sino para dar testimonio público de que Jesucristo lo ha salvado y ejercitar su poder transformador en el cambio que Dios le ha provisto y le ha dotado para la vida. Concluyamos. Usted, amigo o amiga que está oyendo este mensaje, debe aceptar a Jesús por la fe como su Salvador y Señor y recibirlo hoy mismo. La confrontación de hacerlo ha llegado a su vida. ¿Creerá y aceptará el Evangelio de salvación o seguirá en la incertidumbre sin seguridad, que puede ser fatal y eterna? Y si usted es creyente y aún no ha tomado el paso de obediencia del bautismo, debe hacerlo como imperativo para que Dios pueda ejercer libremente todo su amor y poder en usted. Recuerde, la vida después de la muerte es real y hoy es el tiempo aceptable. La invitación está hecha. Usted debe decidir tomar este paso de fe y obediencia en Dios. Cuanto antes, mejor.
Así es que lo invito en este momento a que lo haga. Si usted todavía no es creyente, conmigo tenga una oración. Cierre sus ojos y ore conmigo. Ponga toda su fe, toda su mente, todo su corazón. Diga así, en voz bajita pero con su fe: Dios, hoy me he dado cuenta que debo enfrentar un juicio y quiero estar preparado. También me he dado cuenta que esto ha estado muy claro en las Escrituras. Perdóname de no haberme dado cuenta teniendo la Biblia tan cerca mío. Reconozco que soy pecador, pecadora, no solamente por el hecho del pecado original como lo expresan, sino también por el hecho que en mi vida cometo pecados. Los he hecho, los he cometido y los seguiré haciendo. Y por ello pido perdón. Y ahora por la fe abro mi corazón, mi mente, todo mi ser para aceptar a Jesucristo y su sacrificio en la cruz como mío. Él se ofreció por mí. Yo lo acepto ahora. Creo que es así. Y le ruego que usted, Señor, haga que por la fe ese milagro venga a mi vida. El Espíritu Santo llegue a mi existencia y me transforme en un hijo, hija suya. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y su poder y su palabra empiece a guiarme desde hoy. Lo creo así, no por ser religioso, ni por méritos que yo tenga, más bien por Jesucristo, que me salvó en la cruz y que ahora lo acepto como mi Salvador y Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con fe, Jesucristo le estará haciendo el milagro en su vida. Sea bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, que Dios les bendiga.